Bueno, ¿cómo están? Vamos a ver la última parte que nos queda del metabolismo de las proteínas, lo que implicaría el destino de la cadena carbonada. Recordemos que los aminoácidos podían tener fuentes exógenas y endógenas, y lo que primero se realizaba, digamos, lo primero que ocurre en relación al catabolismo de los aminoácidos es la eliminación del grupo amino. Vimos a través de las reacciones de transaminación, desaminación oxidativa, la formación de glutamina y el ciclo y después la eliminación de este nitrógeno bajo la forma de amoníaco transformado en urea, un compuesto soluble y no tóxico. Nos queda entonces la cadena carbonada, y esa cadena carbonada se transforma en alfa-cetoácidos. Esos alfa-cetoácidos van a ser incorporados al ciclo de Krebs, algunos de ellos, entonces van a poder aportar energía, van a servir para gluconeogénesis o para la formación de cuerpos cetónicos. La totalidad o una porción del esqueleto carbonado de los aminoácidos entonces se puede convertir en hidratos de carbono o carbohidratos, en grasas, ambos, es decir, carbohidratos, grasas o cuerpos cetónicos. La degradación, hay una interconversión entre estos compuestos, es decir, aminoácidos que van a dar grasas o lípidos, específicamente triacilglicéridos sobre todo, o hidratos de carbono, por ejemplo, los aminoácidos glucogénicos o gluconeogénicos. En cambio, otros van a derivar a cuerpos cetónicos, es decir, hay una interconversión. La degradación del esqueleto carbonado transcurre por vías metabólicas distintas para cada uno de los aminoácidos. Entonces, realmente como esto no hace a los objetivos del curso de kinesiología, no lo vamos a ver, sino que simplemente vamos a ver qué es lo que ocurre, digamos, en la generalidad. ¿Dónde se da, digamos, la transformación de este esqueleto carbonado? Mayormente en el hígado, que es capaz de transformarlos ya sea en glucosa o en cuerpos cetónicos. Y todas las vías de degradación de los 20 aminoácidos convergen en solo 6 productos finales que son intermediarios del ciclo de Krebs o pueden incorporarse indirectamente a él, que son el piruvato, acetilcoenzima A, oxalacetato, alfa-cetoglutarato, también denominado 2-oxoglutarato, succinilcoenzima A y fumarato. Si se incorporan al ciclo de Krebs o terminan transformados en piruvato o acetilcoenzima A, de esa manera podrán aportar energía oxidándose a dióxido de carbono y agua. También sabemos que si no se incorporan al ciclo de Krebs y se transforman en cuerpos cetónicos, sabemos que estos cuerpos cetónicos también podían brindar energía. Así que, en definitiva, el esqueleto carbonado lo que va a hacer es brindar energía. Y existen varias patologías relacionadas a las vías catabólicas del esqueleto carbonado de los aminoácidos, ya sea por deficiencias enzimáticas o deficiencias de transportadoras. Y estas deficiencias se presentan en las primeras semanas de vida e incluso pueden detectarse durante el embarazo.
¿Cómo se clasifican los aminoácidos según el tipo de producto a que van a dar lugar? Glucogénicos o gluconeogénicos, aquellos que producen piruvato o compuestos intermediarios del ciclo de Krebs, como son el oxalacetato, el alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A y fumarato. Y obviamente estos pueden ser derivados o son derivados a la síntesis de glucosa, de ahí gluconeogénicos o glucogénicos. ¿Qué tipo de aminoácidos son los que van a dar lugar a la formación de glucosa? Casi todos los aminoácidos no esenciales y pueden ser sintetizados. Entonces, a ver, ahora la inversa, ¿cómo pueden ser sintetizados estos aminoácidos? Y bueno, a partir de estos intermediarios del metabolismo de la glucosa. Los aminoácidos cetogénicos son aquellos que van a generar acetilcoenzima A o el compuesto condensado, cuando se condensaban dos moléculas de acetilcoenzima A, el acetoacetilcoenzima A. ¿Quiénes van a dar acetoacetilcoenzima A? Leucina y lisina solamente. Y los cetogénicos, aunque hay más aminoácidos cetogénicos, ya vamos a ver, y estos aminoácidos cetogénicos pueden convertirse en ácidos grasos o en cuerpos cetónicos. La mayoría de los aminoácidos cetogénicos son aminoácidos esenciales. Y hay aminoácidos que pueden ser glucogénicos y cetogénicos, en tanto que al ser degradados pueden dar intermediarios gluconeogénicos y cetogénicos. Quienes están entre estos aminoácidos, la fenilalanina, tirosina, triptofano, treonina e isoleucina. Un ejemplo, la fenilalanina y la tirosina dan como producto fumarato, ahí sería glucogénico. Y acetoacetil-CoA también pueden dar como producto y ahí se comportan como cetogénicos. Entonces, vemos acá los cuadraditos que tenemos alrededor de este gráfico, todos estos serían los aminoácidos. Vamos a ver que algunos están repetidos. Por ejemplo, acá tenemos fenilalanina y tirosina, que termina en acetoacetilcoenzima A, y acá también tenemos a la derecha, fenilalanina y tirosina, que termina en fumarato. Es decir, que estos serían cetogénicos y gluconeogénicos, ¿sí? Entonces vemos cómo algunos van a dar o quedan como alfa-cetoglutarato, otros como succinil-CoA, otros como fumarato, ¿sí? Asparagina y aspartato como oxalacetato. Acá hay 5, alanina, cisteína, glicina o glicocola, es lo mismo, serina y triptofano como piruvato, en tanto que acetilcoenzima A sería la isoleucina, la leucina y el triptofano. Estos que están en rojo son cetogénicos. También la leucina, habíamos dicho que la leucina y la lisina eran, o digamos, terminaban en su esqueleto carbonado en la producción de acetoacetilcoenzima A. En tanto, fenilalanina, triptofano y tirosina también pueden ser gluconeogénicos. Está por eso los he remarcado aquí. Entonces tenemos acá los que están con rojo son los cetogénicos y marcados en azulcito los glucogénicos o gluconeogénicos. Y en verde estarían los metabolitos intermedios formados por
el catabolismo de del esqueleto carbonado de los aminoácidos. Entonces, ahí vemos la interrelación entre los aminoácidos y la capacidad inclusive de los aminoácidos de incorporarse a distintos intermediarios del ciclo de Krebs o terminar como cuerpos cetónicos. En relación a la biosíntesis de los aminoácidos, las moléculas orgánicas que contienen nitrógeno son difíciles de sintetizar y en general el ciclo del nitrógeno en la naturaleza se inicia con la incorporación del nitrógeno atmosférico. Ustedes saben que es digamos, el gas más abundante en la atmósfera, y ese nitrógeno es capaz de ser fijado por bacterias nitrificantes que se llaman. Hay plantas que tienen la capacidad en sus raíces, tienen como nódulos donde ahí hay bacterias que fijan ese nitrógeno atmosférico. ¿Qué significa fijar? Significa transformarlos, captarlo y transformarlo en otras formas de nitrógeno, ya sea como sales minerales o, por ejemplo, como incorporado a las proteínas. La mayoría de los organismos, incluidos los animales, aprovechan el nitrógeno en forma de amonio, NH4 o amoníaco, procedente de la acción de estos organismos nitrificantes que convierten el nitrógeno atmosférico en compuestos nitrogenados. Y si no ocurre esto, otra posibilidad es aprovechar este amoníaco amonio de la eliminación de los grupos aminos, por ejemplo, fijado desde los aminoácidos. Esto que conocemos como desaminación oxidativa. Los organismos, los vertebrados y los animales dependen de la ingestión del nitrógeno en gran medida, o al menos de la ingestión de los predecesores del nitrógeno. Y existen algunos procesos metabólicos que permiten a su vez la conversión de un aminoácido en otro. Ahora, nosotros ya en algún momento habíamos dicho que cuando vimos la transaminación, dijimos que era posible, a partir de los alfa-cetoácidos, sintetizar, o inclusive la desaminación oxidativa, dijimos que a partir de alfa-cetoácidos era posible sintetizar incorporándole el grupo amino bajo la forma de amoníaco, se puede sintetizar aminoácidos. Entonces, siempre que exista la posibilidad de sintetizar el alfa-cetoácido correspondiente del aminoácido, va a estar asegurada la formación del aminoácido mediante las reacciones de transaminación. Y los seres humanos somos capaces de sintetizar solo la mitad de los alfa-cetoácidos. Dijimos que había aminoácidos que el organismo los tenía que incorporar a través de su dieta, los aminoácidos esenciales, porque no se pueden sintetizar. En general, solo vamos a ver muy poco de la biosíntesis de los aminoácidos y podemos hablar de como familias de aminoácidos. Si ustedes ven, hay antecesores comunes, por ejemplo, el alfa-cetoglutarato, el oxalacetato, el 3-fosfoglicerato, el piruvato, el fosfoenolpiruvato, la ribosa 5-fosfato. Es decir, la mayoría son compuestos intermediarios, ya sea del ciclo de Krebs
o de la glicólisis. Y nos van a dar origen por distintas vías metabólicas bastante complejas, nos van a dar origen a determinados grupos de aminoácidos. Así, el alfa-cetoglutarato va a dar origen al glutamato y este glutamato después va a dar origen a glutamina, prolina, arginina y así sucesivamente. Entonces vamos a tener la familia del glutamato, la familia del aspartico, la familia de la serina, la familia del, bueno, el piruvato como antecesor, la familia de los aminoácidos aromáticos, que son aquellos que tienen grupos de tipo bencénico, y la familia de la histidina. En cuanto a la función precursora de los aminoácidos, ya algo habíamos dicho, que los aminoácidos, además de ser utilizados para la síntesis de proteínas, pueden ser utilizados para, por ejemplo, la síntesis de porfirinas, la síntesis de aminas biológicamente activas como neurotransmisores, para la síntesis de hormonas tiroideas, para la síntesis de melaninas, pigmentos de la piel, para la síntesis de nucleótidos, síntesis de creatina y creatinina y la síntesis de histamina, por ejemplo, entre algunos compuestos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de derivados de los aminoácidos. Implica convertir aminoácidos a compuestos especializados que en general son moléculas pequeñas pero que tienen gran importancia fisiológica. Así, derivados de tirosina tenemos la dopa, la dopamina, la noradrenalina, neurotransmisores que intervienen en la transmisión del impulso nervioso. También las melaninas, que son pigmentos de la piel, rojas y negras, las hormonas tiroideas como la trillodotironina y la tiroxina, es decir, T3 y T4. Derivados de glutámico, el neurotransmisor gamma aminobutírico, que interviene en la transmisión, o GABA, por sus siglas, interviene en la transmisión del impulso nervioso y es el principal neurotransmisor inhibitorio cerebral. A partir del triptofano deriva la serotonina que regula el peristaltismo intestinal, actúa como vasoconstrictor, es regulador en el sistema nervioso central, ayuda a regular el sueño y la vigilia, y también la melatonina que actúa igualmente en la regulación del sueño y la vigilia. La arginina, glicina y metionina, por ejemplo, originan creatina en el hígado. Esto ya lo vamos a ver en la próxima unidad, cuando veamos metabolismo del músculo, ya que es utilizada por la fosforilan y la creatina fosfato es capaz de originar ATP. La glicina, por ejemplo, se utiliza para la síntesis de purinas y del grupo M, que es el grupo, digamos, de la hemoglobina, también para la esfingosina. Glicina, glutamato y cisteína se utilizan para la síntesis del glutatión, ya algo habíamos hablado del glutatión, es un antioxidante que mantiene reducidos los grupos sulfidrilos de las proteínas y neutraliza los peróxidos, que eran los radicales libres, que intervenían en, digamos, la degradación de las membranas celulares. El glutatión era importante para mantener la integridad de las membranas, sobre todo en los glóbulos rojos. La metionina forma parte de un compuesto, la S-adenosilmetionina, SAM,
que es un cosustrato que interviene en la transferencia del grupo metilo. Y el metilo este es utilizado para la síntesis de colina, de creatina, carnitina, entre otros compuestos. La arginina origina un gas que es el óxido nítrico, que es un radical libre, de ahí el puntito ese que tiene al lado arriba del oxígeno. Tiene gran reactividad química y una vida media muy efímera de alrededor de 5 segundos, pero el óxido nítrico es un importante regulador y mensajero en múltiples funciones. Es un vasodilatador, actúa como mensajero en un sistema de señales, y uno de esos eslabones es la guanilato ciclasa. Nosotros ya hemos visto algunos ejemplos en que como mediador estaba la adenilato ciclasa, es decir, la base nitrogenada era adenina, en este caso, en los que el mediador es la guanilato ciclasa, la base nitrogenada es la guanina. El efecto final del el óxido nítrico donde media la guanilato ciclasa es la vasodilatación de distintas áreas vasculares, entre ellas, por ejemplo, los cuerpos cavernosos del pene. Y es producido por neuronas en distintas áreas del cerebro. Bueno, estos son algunos ejemplos de compuestos que pueden ser sintetizados a partir de los aminoácidos. Y con esto terminaríamos la parte de los aminoácidos.